meditando aquí los hechos que están sucediendo cuando el Señor lanza esa pregunta a sus discípulos acerca de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Después los lleva a ellos a esa declaración cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aprueba la declaración de Pedro. Esto es importantísimo en el hilo de esta narrativa. Jesús aprueba la declaración de Pedro como verdadera, afirmando que Dios el Padre fue el que le dio esa revelación a él. Entonces está hablando de su autoridad. Recuerden que en Mateo demuestra o procura en su libro demostrar que Jesucristo es el Rey de Israel, Él es el Mesías. Entonces toda esta narrativa está unida y lleva eso en particular. Yo quiero afirmar eso también. Entonces aquí entramos en el verso 24 hasta el 28. Al final el 28 no vamos a entrar mucho, pero vamos a leerlo juntos, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Señor, te pedimos ayuda para comprender el texto y llevar en nuestros corazones la aplicación que nos muestres por tu Espíritu para obedecer y vivir de acuerdo a lo que tú estás enseñando aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerdo en el año 1996, yo estaba sirviendo en una iglesia en San José. Teníamos un grupo llamado Royal Rangers, es un ministerio que utilizan las iglesias pentecostales. Buen ministerio dedicado a los niños, un poquito de toque con Awana, pero este es más parecido a Boy Scouts. El caso es que los líderes de ese grupo, yo era líder de los teenagers, queríamos tomar un entrenamiento, se llamaba National Training Camp, y usábamos una boina y usábamos insignias. Entonces, si usted ha usado uniforme alguna vez, usted entiende que es muy importante las insignias que lleva el uniforme, porque representan los niveles de entrenamiento o el nivel de avance que se toma allí. Y tener esa insignia para nosotros era como, wow, tenemos que lograr calificar para llegar a ese entrenamiento, y lo logramos. Nos fuimos 3 líderes de la iglesia a Auburn, en las montañas. Eran 4 días en las montañas, en la intemperie, en ese entrenamiento. Y recuerdo que uno de los días fue 4 días de lluvia, parecía como está ahora. Así estábamos en tiendas de acampar. Uno de esos días, el entrenamiento en ese día, parecido como un scavenger hunt, pero no era jugando, era de verdad. Nos daban a cada grupo, éramos muchos grupos, y cada uno éramos 10 o 12 hombres, donde estaban coordenadas, tantos grados al noreste, tantos grados al sureste, tantos pasos, 100 pasos al noroeste, direcciones en un papel con grados y con número de pasos, usando una brújula. Y los jóvenes que están aquí, ustedes no saben qué es una brújula, pero una brújula es un compás. ¿Sí saben qué es un compás los jóvenes? ¿Sí? ¿Tienen idea cómo se usa un compás? ¿Alguna vez han usado jóvenes? O los adultos sabemos que es un compás, porque, ¿cierto? Pero los jóvenes nomás en el teléfono lo ven. Pero para andar, para ir de un lugar, para empezar ese día, teníamos que seguir exactamente las indicaciones con un compás, con los grados y las direcciones, el número de pasos. Entonces el equipo no podíamos correr porque teníamos que contar pasos caminando. No podíamos separarnos porque teníamos que encontrar cada grado, cada posición y movernos a la siguiente hasta completar todas las direcciones que teníamos allí. Y al final, si lo hacíamos bien, llegábamos a la meta. Si nos equivocamos en un grado,
teníamos que volver a empezar para descubrir dónde nos habíamos equivocado para llegar al lugar exacto. Y lo hicimos. El punto que quiero hacer con esta ilustración es: las direcciones no dependían de nosotros. Nosotros no teníamos autoridad para cambiar el número de pasos que teníamos que tomar allí en el bosque. No teníamos autoridad para decidir cuántos grados nos íbamos a desviar al sureste o al noroeste. Teníamos que obedecer lo que nos habían dado. Había una autoridad sobre nosotros que nos estaba dictando cómo llegar allá. Y en este texto que estamos viendo, esto es crucial, entender que la autoridad es el Señor Jesucristo, que la manera en cómo el creyente puede vivir o acercarse al Señor tiene que ser como Él dice, que el número de pasos que debe tomar en su vida, Él ya los midió, que la dirección que su vida toma a veces, alguna vuelta, Él ya la determinó, que el lugar donde la persona que sigue a Cristo va a llegar al final, si obedece lo que el Señor dice, va a llegar triunfante. Cada etapa de su vida va a estar triunfante, pero tiene que reconocer primero que todo que hay una autoridad que ha determinado esto, y esa autoridad es el Señor Jesucristo. Y creo que eso es lo que Mateo nos deja ver en todo el libro, pero esta parte en particular, del verso 13 al 28, la pregunta de quién es el Hijo del Hombre. Después la afirmación de que Dios se lo ha revelado a Pedro. Después la afirmación de que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de eso, la autoridad que le entrega a Pedro al decir: te doy las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya lo vimos todo esto la semana pasada. Pero es Jesús el que está diciendo exactamente: este es el modelo, esta es la dirección, esto es lo que yo voy a hacer. Y ustedes entran en medio de esto. Y el Señor Jesucristo introduce una nueva parte cuando le dice a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra a manos de los fariseos y los escribas y los líderes religiosos y muera en la cruz y después se levante de los muertos. Es necesario sufrir para poder lograr esto, y Él se pone como el que va a sufrir, el que va a pagar. Y vemos la reacción de Pedro, y Pedro representa el corazón del ser humano. No, Señor, que esto no te suceda. ¿Cómo vas a sufrir? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a sufrir? No. Y Jesucristo lo reprende, lo llama Satanás, y le dice: tú hablas así porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí es donde entramos hoy. Cuando Mateo dice: entonces, después de todos esos eventos, entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y ahí está el Señor indicando el principio del discipulado. Y Él aquí enseña ese principio del discipulado. Y también enseña que hay que perder la vida para ganarla, y también que Él va a regresar como juez al venir en su gloria. Esas tres cosas es las que quiero que miremos ahora: principio del discipulado, perder la vida para ganarla, y el regreso del Señor Jesús como juez. Entonces, con el primero, Jesús enseña el principio del discipulado. Verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acuérdese, Pedro piensa que no necesitan sufrir. Pedro piensa que, habiendo hecho la declaración que ha hecho, no hay necesidad de ningún sacrificio o una negación. Entonces Jesucristo lo empieza a corregir y les empieza a enseñar, ¿sí? Y les dice qué es lo que tiene que hacer. Son tres cosas que el Señor toca aquí. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, empecemos por allí. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesucristo establece que el llamado es abierto para todas las personas del mundo. Cuando Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ese alguno incluye a todas las personas, en cualquier nacionalidad, cualquier raza, cualquier estatus social, cualquier nivel de conocimiento, cultura. No hay ninguna distinción. Cualquier persona puede venir a Él
no está cerrada, la invitación siempre está abierta a todas las personas. Y el centro de lo que Jesús está diciendo está definido en que el enfoque, fíjese, el enfoque es Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, y Él se pone en el centro, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se refiere a ser parte de una religión, ni de formar parte de algún grupo para entonces venir en pos de Él. La manera como lo describe es en sentido singular. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, dice, el centro es Jesucristo, y el que viene a Cristo viene de una manera personal e individual. Esto es importante, esto es bien importante. Hoy en día se cree en algunos círculos que las personas pueden venir por familias. Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Las personas pueden venir por pueblos, Dios los puede hacer, ¿por qué no? Pero ignoran que el Señor Jesucristo dice, si alguno, es decir, es una decisión personal. Aunque la persona esté en un grupo que como grupo pudiera suceder así, la razón por la que hago énfasis en esto es porque en las misiones hoy en día hay misioneros que van a lugares, y esto sucede aún en nuestras culturas, y buscan a cuál es el líder de esa comunidad. Estoy hablando de comunidades pequeñas. Si ellos se ganan a ese líder, y ese líder dice, yo creo en Jesús, y empieza a hacer lo que ellos le dicen, y se ve como que se hizo cristiano, la esposa lo hace, los hijos lo hacen, los hermanos lo hacen, los que están bajo él, todos lo hacen. Y vienen y proclaman que, esa aldea completa todos se convirtieron. Y es mentiras. Es mentiras. Porque el Señor Jesucristo establece, si alguno quiere venir en pos de mí, es una decisión individual, es una decisión por persona. En un grupo varias personas pueden venir, aclaro eso, pero en realidad es algo individual. Entonces, Él está estableciendo, cuando establece la iglesia, la autoridad de la iglesia, y ahora cómo venir a Él, es algo individual. La persona tiene que decidir. En el hogar cristiano, los padres tienen que tener cuidado de no asumir que sus hijos son creyentes porque ellos sean cristianos. Y a veces a los hijos se les trata y crecen como si fueran cristianos, se les habla como si fueran cristianos, y no son, se les está mintiendo, porque es necesario recordarle a los hijos que mereces el infierno. Tú no naciste salvo, tú no eres salvo porque estás en un hogar cristiano, tú tienes que saber eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso incluye a mis hijos, eso incluye a sus hijos, eso incluye nuestra casa. Por eso a veces para los que crecen dentro del Evangelio es más difícil entender cómo venir a Jesús, porque toda la vida les han mentido. Los padres, no con una malicia, no con una mala intención, pero por pasar por alto, como si el cristianismo fuera algo heredado. No, porque es algo del corazón. A menos que suceda en el corazón, esa persona no puede venir al Señor. Entonces el Señor dice, si alguno quiere venir por de mí, y pone, Él es el centro, y la persona tiene que tomar su propia decisión. Cuando dice quiere, esa es la decisión de la voluntad. Venir es la acción que sigue a esa decisión de la voluntad, y en pos de mí marca la meta donde llegará el que toma esa decisión, pero es algo personal. Enseguida Jesús define cómo es que alguien que decide venir en pos de Él lo hace. Tenemos la decisión, la acción y la meta. Ahora Jesús muestra la forma como se conduce el que se dirige hacia esa meta. Recuerdo en un parque hace años, estaba hablando con un hombre, fue una conversación muy corta, traté de abrir el tema de la palabra con él, y me dijo, Pablo fue el fundador del cristianismo, fue la idea de él formar esa religión. Yo dije, uy, la ignorancia es atrevida, hablar así, si uno no sabe, mejor quedarse callado. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, separaba a las familias, tuvo que ver con la muerte de Esteban. Pero asumamos, me puso a pensar eso cuando estaba escribiendo el mensaje, asumamos que Pablo fue el que fundó el cristianismo. Sabemos que es mentira, él no fue, él era un pagano y necesitaba ser rescatado del Señor. Después lo rescata y él predica el Evangelio, cuando ya hay muchos cristianos, hay miles. Pero asumamos por un minuto que Pablo fundó el cristianismo. Si así fuera, Pablo tendría que haber establecido
todos los principios que gobernaran las vidas de sus seguidores. Y si así fuera, no se llamaría cristianismo, sino pablinismo. Estoy pensando en un nombre, puede que se pueda salir con otro, o algo por el estilo. Y para que tuviera permanencia y propósito, entonces Pablo tuviera que haber muerto por todos sus seguidores y ser poderoso lo suficiente para darle la salvación, mantener la salvación y llevarlos a la vida eterna. En otras palabras, es ridículo, es imposible. En realidad representa el origen de todas las religiones falsas. Cristo fue el que dio su vida. Por eso Él está diciendo allí, el que quiera venir en pos de mí, Él es el centro. El centro del llamado es Cristo. Entonces cuando se predica, ¿a quién se predica? A Cristo. ¿Predicamos Iglesia del Valle Central? No, qué bueno que estamos aquí. Predicamos a Cristo. ¿Invitamos a las personas a Iglesia del Valle Central? Seguro que sí, pero ¿con cuál intención? De que conozcan a Cristo. Y cuando damos el Evangelio, tenemos que decir a las personas, tú puedes venir a Él. Él es el centro, Él se pone como el centro. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie tiene entrada al reino de los cielos a menos que primero conozca al Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, dice Él. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Él hay salvación. Solo Él tiene el derecho y la autoridad para declarar que las personas vengan a Él. Por eso dice, todo el que quiera venir en pos de mí. Él es la razón de ser del cristianismo. El cristianismo es Cristo. A Cristo es a quien deben dirigirse todas las personas. Así que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el primer requisito que Él presenta, el que quiera venir en pos de Él. Esto es importante, es muy importante. Niéguese a sí mismo, porque hoy en día a veces se presenta un evangelio donde a las personas se les promete, ven y ya tus problemas se van a quitar. Ven y tu matrimonio se va a arreglar. Tus hijos van a ser angelitos. Ven nomás tú a Cristo. Y un montón de promesas. Cuando Jesucristo establece la manera de venir a Él, no tiene nada que ver con eso. ¿Quiere decir que Dios no va a bendecir a una persona que viene a Él? Claro que sí. ¿Quiere decir que Dios no va a ser generoso y bueno? Sí, claro que sí. Pero si la persona primero no se niega a sí mismo, no tiene entrada. No tiene entrada porque el paquete que está cargando no cabe por esa puerta porque la puerta es angosta. No puede entrar. Entonces Jesucristo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el primer requisito para venir a Jesús. No es come as you are. No vengas como tú eres y así te quedas, no. Si no te despojas, no puedes venir. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo, la palabra negarse que usa Mateo cuando está dando esta narración, es separarse completamente de alguien. Es una separación donde a la otra persona se le borra completamente del mapa si fuera posible. De eso está hablando. Es extremo el término que él está usando. Y es negarse a sí mismo, no negarse a otras personas, pero a sí mismo. Es decir, negarse a tener ningún tipo de asociación con su viejo hombre. La persona tiene que tener una disposición total a morir a su manera de vivir y comenzar una vida nueva. Obviamente esto es una obra del Señor, el hombre no puede producir esto, pero Jesucristo está describiendo cómo sucede. Mire Efesios 4:22, vamos allí. Es un texto que hemos visto varias veces en la escuela dominical. Les invito, si todavía no ha venido, a las 9:10 de la mañana los domingos. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Cuáles deseos engañosos? ¿Dónde están esos deseos que corrompen al hombre? En su corazón y en mi corazón. Somos corruptos en nuestros corazones. No existe nadie bueno. No hay nadie que haga el bien de acuerdo al estándar de Dios. No estoy hablando del estándar del hombre.
Es lo que la palabra afirma. El hombre es depravado en su corazón. Entonces, si no hay una negación a sí mismo, ¿cómo alguien se va a acercar así al Señor? Tiene que haber un despojamiento, lo que Pablo habla mucho allí en Efesios, despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. Hay un cambio. En las bienaventuranzas el Señor comienza con la pobreza del espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu. Pero si esa persona está en Cristo, pobre en espíritu, está hablando de un despojamiento del orgullo, un despojamiento de la autodependencia, un despojamiento de lo que es ser independiente en su vida y en sus decisiones. Es un despojamiento, es un morir a sí mismo. Y dice que ellos son los que heredan el reino de los cielos. Negarse a sí mismo es no proveer para la carne. Mire Romanos 13:14. Romanos 13:14. Y está por todas partes en el Nuevo Testamento esta enseñanza. Dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Es decir, el que viene a Cristo se niega a sí mismo porque decide ya no vivir para Él. Ya no va a ser su ruta. La ruta ya fue marcada. Acuérdense de la ilustración con el compás o con la brújula. Hay que seguir la ruta marcada para poder llegar al destino correcto, a la meta. Y aquí nos está dando esa ruta. Negarse a sí mismo es someterse completamente al señorío de Jesucristo sobre su vida, declarándose usted como esclavo de Jesús, un siervo, un esclavo, un doulos de Jesús. Eso es lo que quiere decir esa palabra en griego. Mire Salmo 34:18. Dice, cercano de quién está el Señor. Salmo 34:18. Cercano de los que vienen al Señor tienen que tener esta actitud para estar seguros que Dios está cercano a ellos. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero para estar contrito y humillado, esa persona no puede estar montada en su caballo. Esa persona tiene que estar a pie, estar despojado, reconocer que no puede, que él necesita de un Salvador. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Reconozca que tú no eres la gran cosa, you're not the big shot. La razón por la que Dios envió a Jesucristo, aunque dice que Dios amó al mundo, está originado en el corazón de Dios, no en el hombre. El hombre no es el centro es Dios. La razón de la muerte de Cristo en la cruz no es porque Dios tiene un gran plan para tu vida, es porque tú eres lo más preciado para Dios y Dios te va a rescatar. No, es porque Dios quiere mostrar su justicia y ser visto como el justo que justifica a los injustos a través de la muerte del inocente Jesucristo. El centro es Dios y el hombre tiene que negarse a reconocer eso. El centro es Dios, el digno de ser alabado y glorificado es Dios y debe estar sometido completamente al señorío de Cristo, con un corazón abatido, con un corazón quebrantado delante del Señor. No vamos a ir allí, pero Salmo 51:17 es lo que dice: Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. En Lucas 18:10-14 no vamos a ir, lo quiero nomás hacer referencia. Está la historia, Lucas muestra de dos hombres que se acercan delante del templo a orar. Uno de ellos es un publicano. Publicanos son gente menospreciada por los judíos por el tipo de labor que ellos hacen. Pero este publicano tiene fe en Dios y dice que él ni siquiera se quiere acercar al altar, desde lejos. Dice que se golpea en el pecho y se dobla. Y dice: Señor, no soy digno tan siquiera de venir delante de ti. Ese hombre está negándose a sí mismo. En cambio viene un fariseo o escriba y dice Lucas que este hombre, él no está postrado, él no está sintiéndose culpable. Él lo que dice cuando se acerca al altar, dice: gracias Señor porque yo no soy como ese publicano.
Gracias porque yo traigo mis ofrendas cada semana. Gracias porque yo hago mis oraciones. Gracias porque yo sí voy a la iglesia cada domingo. Estoy parafraseando, tratando de ponerlo al día con nosotros. Cuando venimos delante del Señor no tenemos nada en realidad. Todo lo que podemos reconocer es la bondad del Señor sobre nosotros. Hay que despojarse para venir al Señor, tanto el creyente como el que Dios está llamando a reconocer que necesita humillarse. Que poderse acercar al Señor depende absolutamente de la bondad de Dios, no de su capacidad de venir a Él. Ese es el enfoque aquí. Por eso empezamos. El centro es Cristo. Cristo es el centro. Así lo presenta el Señor aquí. El libro de Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como que Dios le cierra la puerta a los soberbios. Pero al que es humilde le abre la puerta, lo recibe, lo sostiene. En el Antiguo Testamento Moisés le da la ley a Israel y esa ley está hecha para mostrarle a Israel su condición paupérrima, para mostrarle a ellos que ellos no pueden por su propia cuenta acercarse a Dios. Por eso ofrecen los sacrificios, porque hay un medio, alguien más está tomando ese lugar para poder presentarse delante de Dios, y ese medio apunta al Señor Jesucristo. Pero el hombre por sí mismo no puede traer nada delante de Dios. Yo no sé cómo hay gente que dice, oh, Dios escucha todas mis oraciones, y uno mira su vida y se vive como el diablo. ¿De cuál Dios estará hablando? Esa persona no está humillada delante de Dios. Esa persona no se ha despojado. Esa persona es un arrogante, un prepotente, y mira lo que está diciendo. ¿A qué se refiere? ¿A cuál Dios? Tal vez a Satanás. Seguro que Satanás puede hacer milagros y cosas, pero no puede ser el Jesús de la Biblia. No puede ser. Porque Él así establece esa condición. Niéguese a sí mismo. Colosenses 3:5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Quién es idólatra en medio de nosotros? Todos. Todos tenemos la misma necesidad. Todos somos igual de malos. El único bueno es Cristo Jesús. El único digno de ser exaltado es Él. A Él es a quien venimos. Por eso es tan erróneo poner la mira en un hombre y pensar que ese hombre pueda suplir las necesidades de alguien. Algo que yo procuro como pastor es ayudar a la iglesia a que no dependan de mí. Yo soy uno entre la congregación que Dios usa para predicar el evangelio, pero al que tenemos que ir es a Cristo. Entonces el que está predicando debe apuntar a Cristo, debe modelar lo que es seguir a Cristo. Es a Él al que venimos. Si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. Y el segundo requisito es: tome su cruz. Entonces el primero es: niéguese a sí mismo. El segundo es: tome su cruz. Aquí hay que definir bien de qué está hablando el Señor por esa razón. Cuando nosotros oímos la palabra cruz, puede que venga a nuestra mente una crucecita que alguien se carga aquí, el símbolo de la cruz. O si es alguien muy devoto al Señor, va a pensar seguramente en Cristo siendo crucificado. Pero en general el concepto de cruz es este: ay, este dolor de cabeza es la cruz que yo tengo que cargar en mi vida. Ay, este esposo que me tocó, esa es mi cruz que cargo todos los días. Este muchachito que es tan rebelde, esa es la cruz que ando cargando. Esa no es la cruz. Esa no es la cruz. Pero se habla popularmente así. Se ha adoptado la cruz de una manera falsa, de una manera errónea. Entonces cuando leemos textos como este: toma tu cruz y sígueme, las personas pueden pensar: oh, yo tengo sufrimiento en mi vida, entonces yo he tomado mi cruz. No es cierto. No es cierto. Tomar su cruz quiere decir estar dispuesto a pagar el precio que sea, el que sea, por la causa de Jesucristo. Es la disposición de soportar humillación por ser creyente, reproche, rechazo, persecución e incluso la muerte, si así Dios lo dispone, por ser un hijo de Dios, por proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es cargar la cruz. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que tome su cruz, inmediatamente lo que viene a los discípulos es lo que ellos conocen como la cruz en el tiempo de los romanos. Habían periodos, si usted lee la historia, donde 800 personas son crucificadas de un solo, porque armaron una rebelión. 1000 muertos en cruces
en Roma. Y todas las personas que se levantaban contra el gobierno de Roma eran considerados enemigos y los romanos los ponían en la cruz y los mataban allí. Entonces, en la mente de los discípulos, cuando Jesús dice, tome su cruz, para ellos es algo horrible lo que Jesús está presentando. Por eso Pedro le dice al Señor anteriormente, Señor, no te suceda tal cosa, porque Pedro tiene en su mente la cruz, lo que él conoce de la cruz. La cruz es un criminal, es uno que está humillado, uno que fue derrotado, uno que perdió todo, uno que está muriendo públicamente como una vergüenza. Pero de eso mismo está hablando el Señor Jesús. La cruz era un instrumento de ejecución, una imagen violenta y sangrienta, donde siempre hay muerte. Se considera que en el tiempo que vivió el Señor Jesucristo, 30,000 personas fueron crucificadas, 30,000. Era un sistema de ejecución muy común. Para el cristiano de ahora se puede perder al no conocer la historia y pensar que la única cruz fue la de Jesús y 2 criminales que murieron por él. Era una muerte común. Entonces los discípulos entienden de qué está hablando el Señor Jesucristo. Para ellos no era ningún símbolo, era una realidad muy cruel. En la mente de los discípulos está uno que lo han visto cientos de veces ellos, que lleva un madero cargado en sus hombros, amarrado a él, caminando una vía que solo lleva una sola dirección, la muerte. Eso es lo que ellos tienen en su mente. El que tomaba su cruz era un reo de muerte, uno que había sido condenado a muerte. Y comenzaba su marcha llevando el madero, de donde luego iba a colgar hasta que se muriera o iba a estar clavado. Para el creyente, esa es la condición para ser un discípulo del Señor Jesucristo. No todos los creyentes son mártires por el Evangelio, pero todos deben estar dispuestos a morir por el Señor si Él así lo requiere. Así lo pone el Señor Jesucristo. Eso significa seguir a Cristo. No todos van a morir, no todos van a sufrir igual, pero ser cristiano trae sufrimiento. Hay escrituras donde el Señor dice, yo no he venido para traer paz, sino espada y disensión entre el Padre y la hija, entre la madre y la hija, entre los hermanos, y tus familiares serán tus primeros enemigos. Muchos de ustedes han experimentado ese tipo de persecución o sufrimiento cuando el Señor les salvó, cuando sus familiares se burlaban de ustedes y les decían, te lavaron el coco, ya te convencieron. Cuando familiares les decían, ya te cambiaste de religión, no pueden reconocer la obra de Dios. Hay hogares donde un hombre es salvado del pecado, de la inmundicia, para de ser un borracho, y a veces su mamá le dice, preferiría que fueras un borracho tirado en la calle, pero no un cristiano, porque hay oposición a la verdad, hay un choque. Cuando se proclama y se ve la obra de Dios, hay un choque. Y Jesucristo está diciendo, así es. Este mundo es hostil a Dios. Este mundo es un mundo que es enemigo contra Dios. El mundo así opera porque está bajo el gobierno de Satanás. Miremos 1 Pedro 4, del 12 al 14, lo que Pedro le dice a los creyentes que están bajo persecución, manteniendo en mente que estamos viendo tomar la cruz. ¿Qué significa esto de tomar la cruz para seguir al Señor Jesucristo? El primero es negarse a sí mismo. El segundo es tomar la cruz, que son características dentro del principio del discipulado. Aquí se está definiendo el discipulado. 1 Pedro 4, 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Qué dice? ¿Están sufriendo? No es nada raro. Están sufriendo por el Evangelio, están siendo perseguidos, están en peligro de muerte. ¿No lo consideran algo raro? Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, está identificando su sufrimiento con el de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Ahí está la esperanza. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Hay sufrimiento para el que quiere venir al Señor Jesucristo. Pero eso demanda una negación y tomar una cruz, tener la disposición de estar así. Para los jóvenes que están en las escuelas, a veces puede venir la lucha entre ser popular o estar en la verdad. Y a veces estar en la verdad demanda perder amigos, ser ridiculizado cuando se atreven a hablar la verdad con sus amigos en la escuela. En el trabajo, para muchos, es atreverse a decir la verdad y pararse por lo que es justo delante de Dios, aunque haya burla y haya rechazo contra ellos. Y en toda área así es. Venir a Jesús es llegar al final de usted mismo y estar listo para servirle a costa del sacrificio que sea. Él toma toda la prioridad sobre su vida. Miren lo que dijo en Mateo 10, versos 34 a 36. Este es un repaso, ya esto lo estudiamos. Pero en relación a tomar la cruz, Mateo 10, yo creo que esta parte, esta condición que el Señor pone, es necesario mirarla despacio por esta razón. Porque el cristianismo hoy en día es como un transvesti. Un transvesti es una persona que usted lo mira por un lado, piensa que es una mujer, lo mira por otro lado, piensa que es un hombre. Es una inmundicia, una abominación. Entonces el cristianismo hoy en día, en gran parte así es como un transvesti. Usted no sabe en realidad qué es. No lo puede identificar completamente. Y el mensaje que se predica, en lugar de predicar, cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, se llama... Cuando alguien quiere venir a Cristo, venga como es, no se preocupe, quédese bien, tranquilo. Jesús es un caballero, usa mucho el término, Dios es un caballero y Dios es un caballero y Dios te respeta y Dios te deja que tú hagas y que tú lo ponen como que la prioridad la tiene el hombre y Dios tiene que hacer por el hombre como el hombre pida y quiera, como si Jesucristo fuera un genie, como frotar una lámpara y entonces empezar a pedir ciertos deseos. Y eso es una blasfemia contra el Señor. Y mucha gente por multitudes se dicen cristianos. Una nación como esta, hay muchos que dicen eso. Pero usted mira su vida, viven como el diablo o viven como el mundo. Aunque no vivan como el diablo, son moralmente correctos, pero no les sirven a Dios, no están dispuestos a morir por Él, no están dispuestos a predicar el evangelio. Y si predican otro que no es. Entonces esta parte... ¿Se acuerdan la semana pasada que yo hice el énfasis? Mateo 16, verso 13 al 28 es de los textos más pisoteados que encuentra uno en la palabra. Los más torcidos que hay. ¿Por quién? Por el hombre. Porque el hombre no quiere lo que Dios dice. El hombre quiere establecer su propia manera de ir a Dios. Por eso es que la gente dice, ¿qué importa la religión? Todas llevan a Dios. Con que seas sincero en tu corazón. Es lo que Jesús dice aquí. Jesús dice, despójate a ti mismo. ¿Qué importa si eres sincero? Eso no importa. Despójate. Porque Él es el que pone la condición de cómo llegar a Él. Porque solo hay una manera. Entonces es importante detenernos un poco y mirar, la Biblia en general que nos presenta, por lo menos una parte. Y estar seguros que entendemos lo que Jesús está enseñando aquí. Mateo 10, 34 a 36. Dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y hay gente que quiere venir al Señor Jesús y mantener su tradición familiar del catolicismo, su tradición familiar de lo que hayan crecido y no tocar eso. Pero Jesús dice, si verdaderamente vienes a Él, lo vas a tener que tocar. Te vas a chocar con tus papás, te vas a chocar con tus hermanos, te vas a chocar con tus amigos, te vas a chocar con la cultura y contra la sociedad, te vas a chocar. Porque Jesucristo no está estableciendo algo terrenal. Él está trayendo su reino y su reino así funciona. Mire versos 24 y 25, allí mismo en ese capítulo de Mateo. Un discípulo
no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús lo trataron así, ¿qué cree que va a pasar con los que son sus discípulos? El discípulo no es mayor que su maestro. Entonces la cruz representa el sufrimiento que nos pertenece por ser uno con Cristo Jesús. Muy opuesto a defender mis derechos, muy opuesto a pensar en mis planes, muy opuesto completamente, no tiene nada que ver. Ese ha sido el camino de los creyentes en la historia del cristianismo. Esta disposición es la prueba o la marca que distingue al verdadero creyente. No hay otra opción para el que se llama discípulo de Jesús, no hay camino fácil. Pablo lo dijo, mire Filipenses 3 del 8 al 10. Filipenses 3 del 8 al 10, Pablo deja ver cómo él tomó esa cruz y lo describe aquí. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿No es esta la descripción de un reo de muerte? A un reo de muerte no le queda nada. Un reo de muerte perdió todo, todo. Perdió inclusive su derecho a vivir. Y dice Pablo, continúa, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo no habla de, al conocer a Jesucristo, empezar a participar de, oh, soy bendecido y no me va a faltar nada. Eso viene, pero sin sufrimiento, yo creo que no. Me va a ir todo bien, nunca me voy a enfermar. ¿Cómo un cristiano se va a enfermar? ¿Cómo un cristiano le va a doler? Muchos dicen, no digas que te duele, di que no te duele. Tú confiesa que tú estás bien. Están diciendo, miente, porque Dios no te va a dar sufrimiento. Aquí dice por todas partes que sí. Puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento por persecución. En general está hablando de persecución. La vida de por sí es difícil, pero ese principio es muy atacado. El tercer requisito. El primero es niegues a sí mismo, el segundo es toma tu cruz, el tercero es sígame. Regresando a Mateo 16, 24. Y sígame. Aquí pide el Señor fidelidad. El Señor aquí pide fidelidad. Una vez andábamos con mi esposa en las bicicletas y le dije, amor, sígueme, porque si no me sigues, te vas a perder o vas a terminar en otra calle que no es. Y cuando llegamos a una calle, yo me metí en un lado que parecía que estaba entrando al revés y ella siguió derecho, no me siguió. Y terminamos en 2 lugares diferentes. Dije, amor, no me seguiste. Me acordé ahora de eso. Después nos encontramos y ya anduvimos juntos, pero yo fallé en decirle por qué tenía que seguirme allí. El Señor Jesucristo no falla en decirnos por qué debemos seguirlo. Él nos explica específicamente y nos dice cómo debemos de seguirlo y por qué. Él no nos deja, yo dejé a mi esposa en el aire en ese momento, el Señor no nos deja así. El Señor nos indica cómo podemos seguirlo a Él. Y Él lo que está pidiendo es fidelidad. Seguir al Señor Jesús es poner la mirada en Él todos los días. Y decir como Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, uno de mis textos favoritos, la declaración de Pablo aquí. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. ¿A quién está siguiendo? A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una sola cosa hago. Cuando Jesucristo dice, sígueme, al que es discípulo de Él,
Jesucristo le está diciendo, una sola cosa tienes que hacer en tu vida. No hay dos, no hay tres. Una sola cosa. Sígueme. Sé fiel con el Señor. La mirada la pones en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es la meta. Siendo Él la meta, Él define todo tu esfuerzo. Siendo Él la meta, Él define todas tus decisiones. Siendo Él la meta, Él define qué puedes cargar y qué no puedes cargar para llegar a Él. Y en el principio Él dice, tienes que despojarte, o sea que no puedes cargar nada, tienes que ir solo, siguiéndolo a Él, confiando en Él para proseguir hacia la meta. Y está hablando de continuidad. Sígame. Es la característica del que está en Cristo. Camina con Cristo, sigue sus pasos, vive para Él, y su meta es parecerse a Él más y más cada día. Y esto lo manifiesta por su obediencia. Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Seguir a Jesús es manifestar una fe que se ve por las obras de obediencia a la palabra de Dios. Seguir a Jesús, el discípulo que sigue a Jesús, se conoce porque sus decisiones las toma en relación con Jesús, en lugar de tomarlas aparte de Jesús. Siempre considera primero al Señor, siempre mide todo lo que va a hacer en la luz del Señor Jesús y qué es lo que es importante en el corazón del Señor Jesucristo. Así toma sus decisiones y así se mueve. Y Jesús sigue hablando con Pedro. Esta parte no es muy larga, creo que ya hemos visto lo que es la carne que tiene este mensaje aquí, lo que el Señor establece, y después Él hace unas comparaciones en los otros dos puntos que vamos a ver. Una comparación y después una afirmación. Y en esta comparación, en el verso 25, allí en Mateo 16, Él enseña que perder la vida por causa de Él es ganarla para vida eterna. Ya lo hemos tocado aquí, pero quiero leerlo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Verso 25. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que se dedica a las cosas del mundo, a lo terrenal, a estar acomodado sin tener problema con el mundo, esa persona está perdiendo su oportunidad de la vida eterna cuando se ocupa con el mundo. Pero el que pierde su vida por causa de Él, la hallará. El que pierde su oportunidad de estar cómodo con el mundo por causa de vivir mejor obedeciendo y sirviendo al Señor, Él hallará su vida o la vida eterna, es decir, la oportunidad de la salvación. El hombre puede dedicarse a las cosas del mundo y perder la oportunidad de la vida eterna, o separarse del mundo y tener la oportunidad de la vida eterna. Suena al revés para una mente carnal y terrenal. Por eso Pedro le dijo al Señor, no te suceda tal cosa. No te suceda tal cosa, porque Pedro está pensando en que Jesús sea un rey sin sufrimiento, en que Jesús se siente en el trono sin haber pagado precio. Pero Jesús está enseñando que es necesario separarse de las cosas del mundo para no perder la oportunidad de la vida eterna. Seguir a Jesús demanda renunciar a la seguridad que ofrece el mundo. ¿Cuál seguridad ofrece el mundo? Para muchos es la seguridad financiera, para muchos. Es más, muchas decisiones se toman en base única y exclusivamente a la seguridad financiera, sin considerar la seguridad espiritual. Tener todo garantizado así, aquí. Tener mi plan de retiro listo. Tener el mejor seguro médico que pueda tener aquí y ahora para que yo pueda ser cuidado aquí y ahora. Tener los mejores medios que pueda alcanzar aquí y ahora. Pero el reino de Dios y su justicia perfecta toman un segundo lugar, quedan en la parte de atrás, y si hay tiempo entonces se considera algo de allí. Pero Jesús dice que el que hace así va a perder su alma. El verdadero discípulo tiene como meta el reino de los cielos. El que es falso tiene como meta lo que logre acumular aquí y ahora. Su seguridad la encuentra en este mundo en lugar de en el mundo venidero, en el reino que Cristo ofrece. Mire Filipenses, de nuevo vayamos allí. Pablo en el libro de Filipenses presenta una gama de verdades, hermanos, que de veras es un libro precioso, pero dice Filipenses 2, 25 al 27, para que miremos el ejemplo de un personaje que su meta no la puso en las cosas del mundo, sino en el reino de Dios. Y al hacerlo, arriesgó su propia vida. Es Epafrodito.
Filipenses 2, 25 al 27, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor por mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado, porque habías oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Epafrodito hizo un viaje donde él arriesgó su vida, y el viaje que él hizo fue para ver a Pablo en la prisión con los romanos. Epafrodito puso su vida en juego. Es más, Epafrodito significa algo así como gambling, como apostar, pero no la cochinada del gambling de hoy en día. Él está hablando de apostar su vida. Se jugó su vida para ir y servir a Pablo, para ir y ayudar en el propósito del reino aquí en la tierra. Este es un ejemplo, el de este hombre. Y así debe ser la vida del creyente, y el creyente debe medir su vida. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que estoy pagando por seguir a Jesús? Y si el que piensa que es creyente dice, pues mi vida no tiene ningún costo, estoy igual que cuando antes, no hay ninguna diferencia. Por eso cuando pedimos que alguien comparta su testimonio aquí, les pedimos por favor escriba cómo era su vida antes. ¿Qué pasó cuando Jesús le salvó y por qué ahora es diferente? Si no hay diferencia, dudaremos de su salvación, porque tiene que haber una diferencia. No es fácil seguir a Cristo, cuesta, a todos nos cuesta, porque participamos de los sufrimientos del Señor. Epafrodito es un ejemplo de esto. De lo contrario, el alma se pierde. Mire el verso 26, Mateo 16, regresemos allí. Mateo 16, 26. Pues ¿qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El otro día estaba donde el dentista, y ahí siempre está el televisor prendido. A mí no me gusta un lugar donde el televisor está prendido y es el centro de todo. Nunca me ha gustado, es preferencia mía. Pero bueno, ni modo, no podía escaparme, ahí lo tenía de frente. Y el programa era de un hombre que el muro o algo así, cae una pelota y caen números y va acumulando cantidades de dinero. Y está todo el excitement y la alegría y los millones que puede acumular y todo eso. Y está divertido, y el propósito es eso, que la gente se divierta. Pero digo yo, ¿cuánta gente no anhela esto con todo su corazón y darían lo que fuera por tener esa oportunidad de estar allí? Pero digo yo, nosotros como creyentes deberíamos pensar en dar lo que fuera, para ir al texto de la Biblia y entender un poquito más de mi Señor. Para ir al texto de la Biblia y comprender un poquito más qué significa esto de negarme a mí mismo y seguir a mi Señor paso a paso. Es completamente diferente, opuesto. Porque el que se gana al mundo entero, ¿de qué le sirve si pierde su alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Cuánto vale el alma de una persona? ¿Cuál es el precio del alma de una persona? Jesucristo está diciendo que todo el mundo junto, todas las riquezas que el mundo tiene, todo lo que contiene junto, no puede comprar un alma. Al contrario, sirve para perder el alma y terminar en el infierno. Tercero, Jesús regresa como juez al venir en su gloria. En el verso 27 de Mateo 16 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Él promete regresar. Esto es lo que se conoce como la parusia, o la segunda venida del Señor Jesús. Y cuando Él venga, Él premiará a los que le obedecieron, porque sus obras son medidas a la luz de la verdad de la palabra y tienen valor espiritual. Todo aquel que no se ha negado a sí mismo, que no ha tomado su cruz y que no ha seguido al Señor Jesucristo, todas sus obras, por buenas que aparezcan, son obras todas muertas, y va a ser juzgado por esas obras muertas para condenación. Pero los que obedecen al Señor y se acercan, como Él dice, recibirán recompensa. Mire Romanos 2, 5 al 8, y aquí Pablo está hablando del juicio del Señor Jesucristo sobre los que no lo siguen como Él dice. Romanos 2, de 5 al 8, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
Estás acumulando. Una pausa allí. Si usted que está escuchando este mensaje no se niega a usted mismo, no toma su cruz y sigue a Cristo, usted es esta persona que voy a leer aquí. Y esto es lo que viene sobre usted. Mira lo que dice, 5 al 8. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación, angustia para todo el que no está obedeciendo lo que el Señor dice. No son mis palabras, son las palabras del Señor. No es mi ruta, es la ruta del Señor. Él es el camino. A Él es el que hay que ir. Y así es que hay que seguirlo a Él. Los que han venido a Jesús negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole, serán recompensados. Han venido a la manera del Señor como Él mismo lo estableció. Pero hay otros que han querido venir a Jesús con su propio estándar. No se han negado a sí mismos. Tienen su propia opinión, tienen su propio razonamiento, tienen sus propias conclusiones. No han tomado su cruz, no lo han seguido. Han corrido con el mundo y sus deseos. Ellos serán juzgados para condenación y castigo eterno. El llamado del Señor es a ser discípulos. Y a los que Él llama, Él les da la capacidad para que vivan así como Él dice. Es un asunto de fe. El hombre no produce esto. Es un llamado del Señor para entrar y participar. La actitud del corazón es la que le queda al hombre cuando Dios lo está llamando para que entre allí. Y yo creo, aquí en Mateo 16, cuando se lee este diálogo, que la razón por la que Jesús afirma que Él regresa está revelando algo nuevo a sus discípulos. Hasta aquí ha hablado de su muerte y resurrección, y ahora habla de viniendo en su reino como juez, como Señor, no para traer salvación, sino para juzgar a los hombres. Y en el verso 28 dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Lo vamos a mirar más en detalle después, pero yo creo que el Señor Jesucristo aquí afirma: esto es verdad, y se lo voy a probar una vez más. Y parece que tiene que ver con la transfiguración del Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? ¿Por qué no concluimos con una oración? Y pensamos en el principio del discipulado y las condiciones que el discipulado trae. Debe ayudarnos a guardar nuestro corazón donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Va a haber tentación para movernos como el mundo, pero el Señor dice: quédate así, vive así. Solamente así te puedes acercar al Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Señor, gracias por la narración que vemos aquí de Mateo, cuando tú estás hablando con los discípulos después de que Pedro se equivoca y piensa en las cosas terrenales, pero tú le enseñas, lo detienes y le enseñas a él y a tus discípulos la verdadera manera de ser un discípulo, ¿cuál es? Por eso la opinión de Pedro no puede contar, porque no hay negación en eso. Por eso su actitud de querer, según protegerte, no puede contar, porque era la mentalidad del mundo, no de Dios. Pero tú estableces: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después enseñas el valor del alma en relación con estas palabras, donde no hay nada que pueda comprar el alma. Simplemente el hombre se va a perder si busca su propia ruta. Pero si viene a Cristo, tiene la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Oramos, Señor, por este llamado abierto para todo el que quiera venir en pos de Jesús. Que haya una respuesta en los corazones de fe y obediencia para despojarse, confesar los pecados y clamar a ti por la salvación, por la vida eterna en Cristo Jesús.
Y oramos por la iglesia, los que ya están en la fe, que haya este estándar, esté claro, definido todos los días. Todos los días nos movemos un paso a la vez, un día a la vez, caminando hacia Jesús, moviéndonos hacia ti. Pero eso demanda un despojamiento, un tomar la cruz y un seguirte. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que lo podamos aplicar diariamente en toda área. Que seamos un ejemplo claro de lo que es ser un discípulo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.